Hola chicos, hoy vamos a seguir con las figuras literarias. Empezamos nuestra segunda parte, que son las figuras literarias de significado. Recordad que en el vídeo anterior habíamos visto que podíamos clasificar las figuras literarias en dos grandes grupos, que eran las figuras de forma y las figuras de significado. Las figuras literarias de forma eran aquellas que, como su nombre indica, se relacionaban con la forma, es decir, con el uso de las palabras, con sus repeticiones, con su colocación, etc. Las figuras de significado, por su parte, que sería este es el segundo grupo en el que dividimos las figuras literarias, se centran fundamentalmente en el contenido de las palabras, en lo que nos quieren transmitir. Bueno, pues una vez recordado esto, vamos a ir empezando. La primera de las figuras literarias de significado de la que vamos a hablar es la antítesis. ¿Qué es la antítesis? La antítesis es una figura literaria que consiste en la contraposición de ideas que son contrarias. Vale, vamos a verlo con un ejemplo. Fijaos, primer ejemplo, por ir al norte fui al sur. Aquí tenemos dos palabras que significan lo contrario, ¿vale? Son términos contrarios, términos que se contraponen. Fijaos, en una misma frase yo empleo una palabra como norte y una palabra como sur. Vale, mucho ojo, porque realmente no es necesario usarlos en el mismo verso, ¿vale? Pueden estar, pues en un texto o en un poema, puede estar un término en el primer verso y otro término en el cuarto, ¿vale? Pero el autor organiza el texto de tal manera que verdaderamente el lector o el receptor se da cuenta de que el autor voluntariamente ha puesto esos dos términos ahí para que se produzca ese efecto de contraste entre dos realidades opuestas. Esta figura literaria se usó muchísimo en la época dorada de nuestra literatura, que es una época que se conoce con el nombre de los siglos de oro. Por ejemplo, nuestros poetas místicos como Santa Teresa o como San Juan de la Cruz la usaron muchísimo y, por supuesto, durante el siglo XVII, lo que se llama la época del barroco, se emplea pues hasta la saciedad, muchísimo. Y a mí me gusta siempre explicar la antítesis con este ejemplo de Quevedo, creo que es fabuloso. El verso dice, es hielo abrasador, es fuego helado. Fijaos, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? 6 palabras. Y hay un montón de antítesis. Fijaos, hielo. ¿A qué se opone hielo? Hielo se opone a fuego. Aquí tenemos la primera. ¿A qué se opone abrasador? Abrasador se opone a helado. Aquí tengo la segunda. Fijaos, ¿a qué se opone hielo también? Hielo se opone a abrasador. Aquí tengo la tercera. Fijaos, ¿a qué se opone fuego también? A helado. Son términos contrapuestos. Aquí tengo la cuarta de las antítesis. Pero es que ahí no acaban las cosas. Fijaos, ¿a qué se opone en todo hielo abrasador? Este sintagma, ¿a qué se opone? Se opone a fuego helado. Es nuestra quinta antítesis. En 6 palabras hay 5 antítesis. Es más, os diré una cosa, es que no acaban ahí las figuras literarias, es que aquí hay otra figura literaria, aquí hay otra figura literaria y aquí hay otra figura literaria. Es decir, que en 6 palabras nos encontramos hasta un total de 8 figuras literarias. Es una absoluta genialidad. Desde luego, como ejemplo de antítesis, creo que este verso es fabuloso. En estas 6 palabras, Quevedo hace una maravilla con el lenguaje, ¿vale? O sea, empieza aquí a contraponer términos unos con otros y crea una antítesis súper potente. Vale, cambiamos de figura literaria, nos vamos al calambur.
El calambur también recibe otro nombre, que es el de juego de palabras. ¿En qué consiste el calambur? El calambur es una figura literaria que consiste en que al agrupar de otro modo las sílabas de las palabras, estas cambian su significado, ¿vale? Fijaos, este ejemplo, que es el ejemplo que viene en los mínimos. Oro parece, plata no es. Todo el mundo conoce este texto. Este texto es una adivinanza infantil, ¿vale? Aquí lo vemos claramente, que tenemos la oposición entre oro y plata, ¿vale? Fijaos, además, también tenemos aquí dos verbos copulativos. Es muy sencillo. Pero si nosotros nos escuchamos lo que estamos diciendo, nos damos cuenta de que aquí, si juntamos plata con no, al final nos está dando la respuesta de la adivinanza, que es plátano, ¿no? Oro parece. ¿Por qué parece oro? Porque el plátano es amarillo. Plátano es. ¿De acuerdo? Esto es un calambur. Hemos tomado dos palabras, las hemos agrupado de otra manera y han cambiado el significado de estas palabras. Vamos a ver un par de ejemplos más. Siguiente, condados ganan condados. Fijaos, estas dos palabras, cuando nosotros las unimos en una única palabra, han cambiado su significado. ¿Qué significa esto de condados ganan condados? Significa que están ganando territorios jugando a juegos de azar, jugando a los dados. Fijaos qué astuto el poeta Góngora cuando hace este juego de palabras. Él se está metiendo precisamente con las personas que se dedican al juego. Bueno, él mismo también se dedicaba al juego. Por cierto, Góngora es un poeta del siglo XVII. Enemigo mortal de Quevedo, del que ya hemos hablado en estos vídeos. Fijaos que os decía, ¿no? Qué inteligencia, cómo con dos palabras es capaz de expresar una idea bastante profunda. Vale, y el siguiente ejemplo que os quiero enseñar es este que me encanta. Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Vale, esto es un verso son dos versos de Quevedo, este genial poeta del que ya hemos estado hablando. Parece ser, según nos cuenta la tradición, que este verso era una apuesta. Quevedo, que era muy guasón, muy divertido, que además era un osado, se apostó con unos amigos a que era capaz de decirle a la reina en su cara que era coja, porque la reina que había en España en ese momento, pues era un poco coja. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues como ya sabéis que era una persona que verbalmente era súper potente, que era capaz de jugar con las palabras hasta conseguir efectos muy, muy sorprendentes, dijo, pues mira, lo que voy a hacer es que voy a usar mi habilidad del lenguaje para llamar a la reina en su cara coja. Entonces, ni corto ni perezoso, un día fue a la corte, como iba habitualmente, y llevó en una mano un clavel y en la otra mano una rosa. Se plantó delante de la reina y le dijo, Majestad, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Pero fijaos, ¿qué ocurre aquí? ¿Vale? La reina, por supuesto, escogió entre el clavel y la rosa. Pero ¿qué ocurre aquí en escoja? Fijaos, es coja. Al hacer la elección, Quevedo puso el clavel en un lado y la rosa en el otro, y justo en el medio quedó la reina. Así que con todo su morro le llamó coja en su cara. Pero la anécdota... Siguiente figura, el epíteto. Del epíteto ya hemos hablado en clase. ¿Os acordáis cuando vimos los valores del adjetivo? Recordad, los adjetivos tienen dos valores principales, valor especificativo y valor explicativo. Los que habéis dado clase conmigo alguna vez, ya sabéis que yo siempre lo explico con este ejemplo que es muy ilustrativo. Los valientes soldados asaltaron la fortaleza, los soldados valientes asaltaron la fortaleza. Dependiendo de la colocación que tenga el adjetivo,
cambia su valor, cambia la función que tiene, ¿vale? Y dentro de los adjetivos explicativos, es decir, aquellos que añaden cualidades que en el fondo no sirven para diferenciar, sino que lo que hacen es complementar, teníamos un tipo especial que era el epíteto. El epíteto es un adjetivo de tipo literario, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis claro. Es un adjetivo explicativo, pero empleado fundamentalmente en literatura. ¿En qué consiste el epíteto? Pues el epíteto es un adjetivo que expresa una cualidad que ya es consabida en el propio sustantivo y lo que hace es resaltar esa cualidad del sustantivo que ya conocemos. Vamos a verlo en el ejemplo. Si yo digo la blanca nieve, ¿vale? Aquí tengo el adjetivo blanca, pues ya sabemos que la nieve es blanca, ¿vale? Salvo que esté pisoteada, porque es que siempre me lo decís. Es que si está pisoteada, no sé qué, es de color gris, me da igual. La nieve es blanca, ¿vale? Yo puedo decirla, cuando yo digo la blanca nieve, ya sé que la nieve es blanca. ¿Es necesario emplear este adjetivo? No, no es necesario. ¿Qué es lo que hace? Refuerza, enfatiza la cualidad de la blancura de la nieve. Lo que tiene el epíteto es que es verdad que normalmente va antepuesto al sustantivo, pero también se puede colocar detrás. La nieve blanca sigue teniendo el mismo valor de epíteto. ¿Por qué? Porque está resaltando una cualidad que ya viene implícita en el propio sustantivo. Vale, vamos a verlo con otro ejemplo, ¿de acuerdo? La noche oscura, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Ya sabemos que la noche es oscura, en la noche no hay sol, vamos, no alumbra el sol, ¿vale? Y vemos también que lo podemos colocar delante, la oscura noche. En los dos casos, el adjetivo es un epíteto. ¿Por qué? Porque está añadiendo una cualidad al sustantivo que ya se supone en el propio sustantivo. Es una figura literaria bastante frecuente, ¿vale? Pasamos a la siguiente. La siguiente es una figura que os suele encantar, que es la hipérbole. ¿En qué consiste la hipérbole? La hipérbole es una exageración. Que conste y que tengáis claro que la hipérbole es una de las figuras que más llenan nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana está colmada de hipérboles. Podemos decir tropecientas hipérboles a lo largo del día. Es más, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de hacer una hipérbole. Cuando yo digo podemos hacer tropecientas hipérboles, estoy exagerando. Eso ya es una hipérbole. La podemos usar en nuestra vida cotidiana y la podemos usar también en literatura, ¿vale? Bien, para explicar la hipérbole he escogido un verso de Quevedo, porque Quevedo era un maestro en esto de las hipérboles. Era su nombre a una nariz pegado. Anda que no es una exageración, ¿vale? ¿Un hombre puede ir pegado a una nariz? Pues no, ¿vale? ¿Esto qué implica? Implica que ¿quién es más grande, el hombre o la nariz? ¿Vale? La exageración está aquí, ¿vale? El hombre que va a una nariz pegado. Esta es la hipérbole. ¿Vale? El hombre va pegado a una nariz, implica que la nariz es más grande que el hombre. ¿Qué es lo que hace aquí Quevedo? Exagera la dimensión de la nariz de Góngora, su gran enemigo, a través de esta hipérbole. Bueno, a través de esta hipérbole y a través de las 12 hipérboles que hace a lo largo de este famosísimo poema. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba. Pues sí, hasta 12 hipérboles, ¿vale? Cada vez más grande, cada vez la exageración es más, hasta que al final, pues claro, creamos un poema súper satírico que está colmado de hipérboles. Bien, el ejemplo que os he puesto abajo es un ejemplo de hipérbole en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Te lo he dicho millones de veces. Cuando alguien dice te lo he dicho millones de veces, ¿cuántas veces se lo ha dicho? ¿Millones? Pues no, a lo mejor se lo ha dicho 2, 3, 4, 5, ¿vale? Pero millones no, ¿vale? Aquí tendríamos la hipérbole. Fijaos, la hipérbole es una figura literaria que tiene un efecto muy, muy potente a la hora de llamar la atención del receptor.
La usamos, por ejemplo, en muchos chistes, ¿vale? Estos chistes del tipo, era un hombre tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que en lugar de tomar el café con leche lo tomaba con San Pedro, o era un hombre tan alto, tan alto, tan alto, que se tomó un yogur y cuando le llegó al estómago estaba caducado. Bueno, pues este tipo de cosas son muy frecuentes, pues, en los chistes, en textos que despiertan el sentido del humor. Pero también la hipérbole es muy frecuente en textos que lo que hacen es enfatizar sentidos expresiones un poquito más dramáticas, ¿no? Ahora mismo estaba recordando un texto de William Shakespeare en la obra de Hamlet, en un momento determinado, cuando Hamlet descubre que su amada Ofelia ha muerto, y teniendo en cuenta que Hamlet había ocultado a toda la corte que estaba enamorado de la joven Ofelia, pues claro, él se vuelve medio loco y se echa sobre el cadáver de Ofelia y dice a la corte: ¿qué queréis? ¿Que me coma un cocodrilo? Yo lo haré. Esa hipérbole me encanta, me parece que tiene una potencia expresiva alucinante. ¿Vale? Fijaos, aquí no sirve precisamente para destacar un aspecto humorístico del texto, sino todo lo contrario, es tremendamente dramática, ¿vale? Así que, pues eso, lo que os estaba diciendo antes, los efectos que consiguen la hipérbole pueden ser muy variopintos y es una figura literaria muy eficaz. La siguiente figura literaria es la interrogación retórica. La interrogación retórica es el empleo de una interrogación dentro de un texto y esta pregunta no espera ninguna respuesta. ¿Por qué se pone ahí? Pues porque el objetivo es realzar la expresión. Por eso se llama retórica, ¿vale? Porque tiene que ver con que la forma de expresar el texto sea más llamativa. Esta interrogación retórica la he sacado de un texto de Lope de Vega que dice: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Cuando Lope de Vega dice esto, no espera que nadie le responda, simplemente él lo dice como en este caso, para iniciar un poema, ¿vale? La interrogación retórica también es una figura que usamos bastante dentro de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, imaginaos, estamos todos en clase y de repente alguien dice una tontería y dice el profesor: ¿eres tonto? Vale, eso es una interrogación retórica. ¿Por qué ha empleado el profesor esa interrogación? ¿Quiere que le conteste el alumno sí o no? No. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llamar su atención y no solo eso, sino que deje de hacer lo que está haciendo. Es decir, tiene el objetivo de llamar la atención y encima además tiene esa función apelativa que habíamos visto al principio del curso, ¿vale? Intentar de alguna manera modificar la conducta del receptor. Pasamos a otra figura literaria. Bueno, la metáfora. La metáfora es la figura. O sea, sin metáfora no hay poesía, sin metáfora no hay literatura. Esto es el Padre Nuestro de cualquier texto literario. La metáfora es una figura literaria que lo que propone es la identificación de un término real con un término imagen. Siempre hay un término real y un término imagen. ¿Qué es esto del término real y el término imagen? Vale, pues ¿qué es lo que ocurre? Ocurre muchas veces que cuando nosotros vemos una realidad, enseguida en nuestra cabeza somos capaces de imaginar que se parece a algo o que es como si fuera algo. En este caso, ¿vale? Voy a volver al ejemplo que puse en el vídeo anterior. Tus ojos son dos océanos profundos. ¿Cuál es el término real? El término real es tus ojos. ¿Qué es lo que le ocurrió al chico de ayer de la película en cuanto vio los ojos de la chica? Pues que le despertó la imagen de que esos ojos se parecían al mar. Luego,
Esto sería el término imagen. Está haciendo una igualación, una identificación entre el término real y el término imagen, entre los ojos y los profundos océanos. ¿Vale? Dependiendo de cómo se vayan a colocar estas, el término real o el término imagen, vamos a tener diversos tipos de metáfora. Lo primero, cuando en una metáfora se expresan tanto el término real como el término imagen, estamos hablando de metáforas impuras. En la metáfora impura tienen que aparecer los dos términos, el real y el imagen, ¿vale? Y por contra, cuando solo aparece el término imagen, hablamos de una metáfora pura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces las metáforas puras, al no tener el término real, son un poco difíciles de interpretar, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Primero, quiero que veáis unas cuantas formas de crear metáforas. Voy a volver a las mismas metáforas que puse ahí. Tus ojos son dos océanos profundos. R es igual a I, ¿vale? Pero yo puedo decir, por ejemplo, ayer os puse un ejemplo como... tus ojos de profundo océano. Vale, ¿qué es lo que he hecho aquí? Aquí he dejado aquí el término real, aquí tengo el término imagen. ¿Y cómo establezco la relación entre tus ojos, término real, y profundo océano, término imagen? Pues a través de la preposición de. Aquí tengo otra forma de hacer metáforas. A esto le puedo dar la vuelta, ¿vale? Yo puedo poner el océano profundo de tus ojos. En este caso, ¿dónde está el término real? Aquí detrás. ¿Dónde está el término imagen? Aquí delante, el océano profundo, ¿vale? ¿Cómo se relacionan los dos términos? Pues a través de la D. Aquí tenemos otra forma de hacer metáforas. Por ejemplo, otra forma. Tus ojos, dos puntos, dos océanos profundos. ¿Cuál es el término real? Tus ojos. ¿Cuál es el término imagen? Dos océanos profundos. ¿Cómo se relacionan? A través de los dos puntos. Pues aquí tengo otra manera de hacer metáfora. Le puedo dar la vuelta. Puedo decir dos profundos océanos, dos puntos, tus ojos. Pues tendría... Vale, hay muchísimas más formas de hacer metáforas impuras, ¿vale? Estas son las principales. La que más me interesa de todos, R es igual a I, ¿vale? Estas dos me gustan mucho, pero a veces son un poco difíciles de identificar. Bien, estas son todas metáforas impuras. ¿Por qué? Porque en todas aparece el término real. Pero hay muchos poetas que son capaces de transformar una metáfora impura en una metáfora pura. ¿Qué ocurre en la metáfora pura? Lo que he dicho antes, desaparece el término real, solo se queda el término imagen. Vamos a convertir esta metáfora impura en una metáfora pura. Y me perdí en tus profundos océanos. Fijaos, ¿dónde está el término imagen? Tus profundos océanos. ¿Dónde está el término real? No está. ¿Qué ocurre?
que al haber perdido el término real, a lo mejor no tenemos problemas para identificar el significado que tiene esta metáfora. Y eso es lo que ocurre en la poesía contemporánea, fundamentalmente a partir de finales del XIX y tal. Las metáforas van perdiendo sus términos reales y por eso la poesía se va volviendo cada vez más difícil de interpretar, más bonita, para mi gusto más bonita, pero también más difícil de interpretar. Si yo veo este verso solo, sin ningún tipo de relación con el resto del contenido, pues a lo mejor no soy capaz de expresarlo, de entenderlo. Aquí sí que lo entendemos. ¿Por qué? Pues porque hemos ido cambiando las metáforas, pero ojo, la metáfora pura tiene esa dificultad que muchas veces nos quedamos sin saber interpretarla, pero tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos interpretar una metáfora, muchas veces es mucho más interesante la sugerencia que tiene esa metáfora que el significado real. ¿Vale? Bueno, es una figura fascinante y absolutamente necesaria. Por cierto, que sepáis que nuestra vida cotidiana también está llena de metáforas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del aparatito este que usamos con los ordenadores que conectamos para poder movernos tranquilamente como por un documento, ¿cómo se llama eso? Ratón. ¿Por qué se llama ratón? Porque se parece a un ratón. ¿Qué es lo que hemos... Para crear esa palabra o para darle ese significado a la palabra, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido una asociación metafórica. Vemos el objeto, interpretamos enseguida que se parece a un ratón. ¿Por qué? Porque tiene cola, porque corre, porque es así diminuto y acabamos llamando a ese objeto ratón por esa relación de semejanza. Por ejemplo, en una oración, el otro día entré en el Salón Real y vi una preciosa araña en el techo. Cuando estamos diciendo vi una preciosa araña en el techo, nos estamos refiriendo a que vimos a un arácnido de 8 patas en el techo. No, nos estamos refiriendo a una lámpara que tiene un montón de brazos. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué se ha producido? ¿Por qué la palabra araña ha adquirido el significado de lámpara que tiene muchos brazos? Se parece a una araña. Una araña tiene 8 brazos. Una lámpara de este tipo, encima además que está colgada de techo, da la sensación, o recuerda a la imagen de una araña. Se ha producido una metáfora. En nuestra vida cotidiana, de verdad, tenemos muchísimas. No sé, el cuello de la botella, un diente de ajo. Pues, es que si me pongo a pensar... no acabamos este vídeo jamás en la vida. Pasamos a la siguiente, la personificación. La personificación en el fondo es un tipo de metáfora, pero tiene unas características especiales. ¿Por qué se caracteriza la personificación? Porque es una figura que atribuye cualidades humanas a seres que no son humanos, o bien a objetos o bien a animales. He escogido este verso que me gusta muchísimo. Comienza el llanto de la guitarra. ¿Qué es lo que está...? ¿Cuál es el objeto? El objeto es la guitarra. ¿Vale? ¿Qué cualidad humana se le está aplicando? El llanto. Aquí tenemos una personificación. Atribuimos a en este caso a un objeto, una cualidad propia del ser humano. ¿Qué significa comienza el llanto de la guitarra? Es una metáfora preciosa, una personificación preciosa. Significa que la guitarra, cuando empieza a tocar, su melodía es tan triste que acaba por sobrecoger a la persona que lo está escuchando. La personificación tiene también una variante que es, en lugar de atribuir cualidades humanas a estos seres inanimados o a animales, es la de atribuir cualidades animales a seres humanos. Esa figura literaria se llama animalización. Vale, repito, atribuir cualidades animales a seres humanos. Fijaos en este ejemplo. El rugido de la profesora se escuchó en todo el colegio. Vale, ¿cuál es la cualidad animal? El rugido. ¿Quién es el ser humano? La profesora.
¿vale? Estamos atribuyendo a la profesora la cualidad de un rugido, que es una cualidad animal, pues de leones, de tigres, etc. ¿Qué significa esto? Que la profesora dio un grito tan grande que no parecía un grito de persona, sino que parecía un rugido. Fijaos, además de ser una animalización, ¿qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido una hipérbole, ¿vale? ¿Por qué? Porque está exagerando, ¿vale? La presencia de esta animalización lo transforma también en una exageración. ¿Por qué se escoge la palabra rugido? ¿Vale? Porque no es lo mismo, fijaos, a que no es exactamente igual de potente el rugido de la profesora se escuchó en todo el colegio que el chillido de la profesora se escuchó en todo el colegio. Vale, sí, en los dos casos son hipérboles, pero ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál es más potente? ¿Cuál es más llamativa? La de rugido. ¿Por qué? Porque en el fondo hemos establecido una relación de semejanza entre una persona y un animal, y eso nos llama muchísimo más la atención como receptores. Por último, la última que vamos a ver es el símil. El símil es una figura que se parece mucho a la metáfora. De hecho, voy a traer esto que hemos visto de la metáfora, lo voy a traer aquí cerquita por si tenemos que comparar algo. El símil, que también se llama comparación, es la comparación, consiste en comparar un término real y un término imagen a través de un nexo. Fijaos, vuelven a entrar los conceptos de término real y término imagen. La única diferencia es que en el símil o comparación estamos comparando cosas y en la metáfora estamos identificando cosas. Fijaos la diferencia, ¿vale? Yo tengo aquí el término real. ¿Cuál sería el término real? Tus ojos. ¿Vale? He puesto el mismo ejemplo para que veáis, para que lo podamos comparar con el anterior. Tus ojos son como dos océanos profundos. El término real sería tus ojos. ¿Cuál sería el término imagen? Ya lo sabemos, dos océanos profundos. ¿En qué se diferencia? Fijaos, os lo pongo aquí debajo. ¿En qué se diferencia tus ojos son como dos océanos profundos de tus ojos son dos océanos profundos? ¿Cuál es la única palabra que cambia? Esta. El cómo. Este cómo es un nexo de unión entre ambos términos, el real y el imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que para que exista un símil o comparación es necesario que aparezca un nexo del tipo como o tal como, tan que, ¿vale? Estamos comparando, ¿de acuerdo? Importante, no confundáis comparación con identificación. En la identificación hay una igualación, los dos términos son iguales. Aquí no son iguales, aquí se parecen, ¿vale? Pero la base de funcionamiento de la metáfora y del símil es muy parecida, muy parecida. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en la forma de ponerlo en palabras. El proceso mental es igual. Yo tengo un término real y se despierta en mi cerebro un término imagen que se parece, ¿vale? La diferencia es esta, el nexo. Sin nexo no hay comparación, no hay símil. Muy bien, pues con esto terminamos el tema de las figuras literarias. Espero que más o menos os hayáis ido enterando y ya sabéis que todas las dudas que tengáis nos las podéis preguntar por las vías habituales. En los próximos días trabajaremos la identificación de las figuras literarias en pequeños textos y ahí veremos lo interesantes que son las figuras literarias y cómo podemos conseguir grandes efectos para llamar la atención del receptor a través de estos mecanismos. Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Chao!